hasta la negar. No, está haciendo un trabajo de mucha precisión y muy bien detallado. Consiguieron las cintas originales de los discos. O sea, los de estudio. O sea, van a escuchar la música, después de 40 años van a escuchar la música como realmente nosotros tocábamos. Ni siquiera, nunca nadie ha escuchado cómo realmente tocábamos por medio de los discos. Y él lo va a conseguir ahora. Vamos a una conclusión, ya no somos 4 sacos, sino 5. Sí, ¿no? Tienes la mía. Bueno, si no me reelijo en noviembre. Yo te aconsejaría que te reelijas de todas maneras, ¿eh? Pero es bien divertido, ¿eh? Maestro, Adivina qué cosas hacen el cómic. ¿Qué crees que hace? Demolición. No. Empieza análisis minerales. Que terminan en eso, güey. Seguro, Túneles. los minerales. pero el creativo acá del grupo era Erwin, o sea, el que ponía más El camino, señalaba el camino, y entonces nosotros colaborábamos, no porque le teníamos confianza en ese momento como compositor, porque no sabíamos qué iba a pasar, pero lo hacíamos por el gusto de la música, ¿no? Y descubrimos que realmente teníamos todo un talento, y cada año nos ha ido haciendo descubrir todos los talentos que tiene, ¿no? Hasta las finales que llegó a convertirse en un loco, digo, llegó a ser científico en la NASA, ¿no? O sea, él trabajó en la NASA y el primer avión que aterrizó, ¿no, Erwin? El pesado. A ver, papi, una primera descripción de la época en la que ustedes eran músicos. ¿Cómo eran esos años? Eran muy, realmente eran muy suaves, no había violencia realmente. Tú podías caminar donde tú quisieras, a veces con Erwin, con Pancho, con el Chino, a veces cruzábamos todo un desierto y nos íbamos a un sitio lejano donde no había nadie. Y nunca nos preocupó la seguridad, nunca nos preocupó absolutamente nada. Y podíamos caminar en la noche, a medianoche, y nos sentíamos realmente como si estuviéramos en nuestra casa. ¿Cómo puedes definir los años 60 para el rock en el Perú? En el principio fue una influencia totalmente extranjera. Teníamos a Elvis Presley, teníamos a Bill Haley, teníamos a los Beatles, a los Rolling Stones. Y lo único que nosotros escuchábamos en esa época solamente era rock, no había otra música que escucháramos. Eso nos influenció de tal manera que nosotros comenzamos a vestirnos con blue jeans, con botas aperilladas, con casacas de cuero, a hacer nuestros grupitos en el barrio. Nuestro primer grupo se llamaba Los Cometas y nos reuníamos ahí en la esquina y tratábamos de hacer al principio como un club social, y de ahí comenzamos cada vez a tener ese deseo de comenzar a hacer música. Papi, ¿verdaderamente la gente que hizo música en su época estaba consciente de lo que estaba haciendo o eran muy jóvenes para saber lo que podía suceder? No teníamos la menor idea, la verdad que no teníamos la menor idea. Lo único que nosotros queríamos era botar esa necesidad de expresión que nosotros teníamos, ¿no? Y éramos, quizás a lo mejor éramos muy artistas en esa época, quizás en la palabra es artista, éramos muy... éramos músicos ya, ¿no? Pancho, en esa época. Y él ya estaba tocando el bongo, yo estaba tocando el rondín. Erwin trajo la guitarra. Y así nos dimos cuenta que nosotros realmente teníamos un talento, ¿no? Porque podíamos hacer música con instrumentos. Decidimos entonces ya juntarnos. Y un día en la calle me encuentro con Rolando Carpio, que estaba tocando la guitarra con unos muchachos ahí. Y tuve la oportunidad de escucharlo a solas, yo separado del grupo, y escuchar esa melodía que él tocaba cuando él tocaba la guitarra. Y una vez que le dije a Carpio, mira, yo estoy sumamente interesado en que tú toques con nosotros, él no se demoró ni 2 segundos en decir, vamos. Erwin, un concepto empezando por esto de lo que significó la década de los 60. Ahora mirando acá. Sí. ¿Cómo lo calificas? Una revolución cultural de nivel mundial que yo creo que fue influenciada por la guerra de Vietnam en los Estados Unidos y la aparición de grupos como los Beatles, que concentraron y expresaron
la mentalidad esa. Fue la revolución sexual. La gente comenzó a tomar anticonceptivos. En esa época no había no había SIDA ni ninguna de esas cosas. Y la gente descubrió su propia sexualidad y la expresó libremente. ¿Y eso cómo influyó en la juventud peruana, crees tú? Es una gran sexualidad. ¿Qué explicación das tú a la aparición del rock en el Perú y el poco desarrollo que tuvo? ¿Por qué crees tú que fue simplemente para muchos un juego de niños, como dicen? Bueno, alguien tenía que comenzar y las cosas no pueden comenzar de un solo golpe. O sea, que nosotros hayamos sido parte de esa explosión inicial y que fue un fenómeno limitado, obviamente. La población peruana está acostumbrada a otra clase de música. Es una cosa natural que la población entera no se haya hecho rock and rollera, es natural. ¿Éramos verdaderamente los mejores de Sudamérica como país en el rock, crees tú? ¿O era simplemente se exagera al decir eso? No, yo creo que habían grupos buenos que yo he admirado, grupos argentinos, mexicanos. Por ejemplo, yo sí siento que tengo una gran influencia, si no musical, al menos cultural, de los Teen Tops mexicanos. ¿No? Me gustó mucho la música de ellos. Ellos convirtieron el rock inglés en rock en castellano, que luego fue determinante en mi propio rock and roll, cambiar del inglés al castellano. Ok, Erwin, ¿por qué nunca se gestó una industria musical en el Perú? Si es que teníamos tan buenos valores y de alguna manera teníamos la batuta en Sudamérica. No, la industria existía, pero Perú es bastante parroquial, nunca ha tenido la influencia musical que ha tenido Argentina en su tiempo, que tiene Colombia ahora. Nunca la ha tenido. Okay. ¿Qué faltó entonces? Será marketing internacional. Te doy ejemplos, por ejemplo. Yo he comprado vinos chilenos en África hace 15 años, donde no había vinos internacionales. ¿Por qué los chilenos? Porque son grandes marketeadores internacionales. Hay quienes dicen, Erwin, que el movimiento rockero en los 60 en el Perú no surgió más allá de lo que se conoce, porque todos eran muy jóvenes y se conformaban con lo poco que habían logrado. Seguro, eso es algo... ¿Qué explicación le puedes dar tú a eso? De que éramos muy jóvenes y que no sabíamos cómo exportar nuestra música más allá del limitado mercado nacional. Y esa es la razón también por la que los grupos se desintegraban, porque no había manera de vivir de la música. Entonces, ¿qué ibas a hacer? ¿Tocar música para siempre? No podías hacerlo. ¿Ese fue el caso de ustedes, de todos? ¿Lo podría generalizar quizás? Bueno, veo que hay otros que siguieron tocando, pero a nosotros no nos resultó posible sostenernos con la música. Era limitado el mercado. Éramos universalmente conocidos en el Perú. Nosotros en particular creo que saltamos del rock and roll al público en general, porque la canción Demolición hizo eso. Exacto. Pero yo no creo de que en realidad el rock and roll lo hizo. Ese fue un caso especial, Demolición, que es una canción especial, obviamente. Una pregunta final, Erwin. Para todos aquellos que hacían música como ustedes y eran muy jóvenes, ¿existía un precedente, más allá del extranjero, por supuesto, para hacerlos pensar que podía ser esto una profesión? Bueno, te voy a decir, solamente si te internacionalizas. Yo no creo de que en el Perú, en esa época al menos, no conozco la situación actual, pero en esa época yo no creo que ningún músico de ninguna naturaleza, de ningún tipo de música, pueda haberse sostenido exclusivamente con la música. No me parece posible, porque las ventas de discos muy grandes eran infinitamente pequeñas. Luego, ¿dónde ibas a sostenerte? ¿Cantando en algún club los días sábados? No existe. ¿Matinales? No. Esa es una cosa temporal, pero no puede ser una carrera. No puede serlo. Y, por ejemplo, Rolando era ingeniero, yo luego fui a hacerme físico, y son cosas que teníamos que hacer en la vida. No podías seguir cantando en matinales toda tu vida. Pancho, acá mirando, exactamente ¿por qué no fluye como trabajo profesional el rock en los 60 si había tanta emoción, tanto pundonor y tanto esfuerzo por hacerlo, crees tú? Juan Carlos, sí fluye el rock nacional. Prueba de eso es que nosotros hemos llegado
orgullosamente lo digo, ¿no? A la posición que ahora tú nos estás entrevistando. Ok. O sea, el rock tuvo movimiento, tuvo auge, ¿no? Tal vez no como tú lo has vivido posteriormente y como llegó a estar hoy día. No me escuches tanto, Castillo. ¿Solo por razones de época, crees tú, Pancho, o probablemente la juventud de quienes hacían rock hacía suponer de que no era muy importante este asunto? Era importante, pero no comprendí la parte de tu pregunta. No surgió, muchos decían, cumplimos 21 años y hay que dejarnos de cosas infantiles. Ya no vamos rock. Entonces, ¿eso fue de repente una razón para que no se convirtiera en una profesión en el Perú? Más que una cuestión infantil, Juan Carlos, era por la edad que uno llega y que ya entran otras funciones, ¿no? Como las laborales o los estudios, en el caso de ellos tres, ¿no? Y tanto de estudiantil como laboral. Esa era la razón por la cual no se pensaba. A lo que voy es lo siguiente: nadie tenía claro lo que estaba haciendo probablemente. Levanta un poquito más la voz. Nadie tenía claro lo que estaba haciendo, a eso me refería. Musicalmente sí teníamos claro lo que hacíamos, ¿no? Porque lo que queríamos era hacer rock con mucha fuerza. Ajá. Eso lo teníamos claro en ese sentido. Ok. ¿Pero profesionalmente? No, profesionalmente no habíamos proyectado hacer un trabajo más allá, ¿no? de la satisfacción de hacer música. ¿Y tú crees que eso era la constante en todos aquellos jóvenes que hacían música en ese tiempo, Pancho? Sí, todas las bandas, ¿no? Me imagino creo que no pensaban en proyectarse así más allá, solamente en hacer música por desarrollar un sentir. Si tú pudieras ahora, mirando hacia atrás, corregir alguno de esos conceptos, ¿por qué empezarías diciendo que se hizo mal o que se dejó de hacer? En ningún momento se hizo mal, nada se hizo mal. Todas las personas que hacen música lo hacen pensando en realizar una buena labor musical, y los que hacen rock no creo que se equivoquen. Ok, pero hay algo que se dejó de hacer acá. No se dejó de hacer nada, todo se hizo bien. El rock se hace, se vive y el rock es velocidad y todos sentimos el disfrute con la velocidad y el rock. Quizá lo que las generaciones posteriores, entre comillas, reclaman a ustedes es, si sucedió todo eso, ¿por qué no profesionalizarse? ¿Por qué no profundizar? ¿Por qué no generar industria? Etcétera, etcétera. Ya, no llegas a profesionalizarte porque no tienes el campo para desarrollar tu profesión, si la llevas musicalmente. La actividad rockera y musical en general, tanto como la artística, desarrollarla en el Perú es complicado. Ya, por eso es que no piensas en llevarla más allá profesionalmente, ¿no? ¿Y ese fue el criterio, en este caso de ustedes y probablemente de algunos otros en ese momento? No fue el criterio que primó, pero es lo que te lleva la corriente a hacer, ¿no? Haces música una temporada y ahí ya te retiras, no puedes continuar. ¿Cuál era la posibilidad que ustedes se planteaban? Dicen por ahí, bueno, ya tenemos fama, nos conocen, tenemos chicas y ahí termina el asunto. No, Juan Carlos, no teníamos ni fama ni chicas. Bueno, lo único que tenía chicas era Castrillón, pero fama, como yo le dije al alcalde, nuestra fama fue en Lince y en Miller, ¿no? En mi cuadra donde yo vivía era famoso, pero fama ahí nada más, solamente Castrillón, te lo repito. Digamos con eso, Pancho, que de alguna manera desvirtúas frases de la época que señalan que éramos los mejores de Sudamérica. ¿Eso no era tan cierto? Eso no lo sabíamos hasta hoy día, que la fama no la puedes... Es bien difícil agarrarla, la fama, y saber cuánta tienes, ¿no? Y hoy día tenemos fama gracias a esta ceremonia que nos ha honrado el alcalde de Lince, el municipio de Lince. Y en ese momento no era el sentir. No lo percibes así, no sientes eso. Tú eres famoso, Juan Carlos, ¿no? Jodiendo. En primer lugar, ante todo, bienvenidos a todos los clientes a este municipio. Que no es un programa cómico, no se vaya a confundir, este matrimonio vale. Así que todavía tienen tiempo, los que sean indecisos de con la saca rockera, porque hemos inaugurado en la esquina de Julio Cetello con Mariscal Miller, acá en Lince,
Fuertes aplausos. A la izquierda, a la izquierda. Papi Castrillón, el hijo de Carpio, porque Carpio falleció el año pasado, y Pancho Guevara, el baterista. Acá, Pancho. Estos son los 4 Saicos. Vamos a darle un fuerte aplauso. ¿Recuerdan? A ver, un baile, por favor, Erwin. Recordando los viejos tiempos. Esto para recordar los viejos tiempos. Un aplauso para Olenka Zimmerman. Vamos acompañando con las palmas, por favor, con las palmas. La primera canción, Vamos con las palmas, vamos con las palmas. Son linceños. Fuertes aplausos a los legendarios Saicos. Ayer han sido condecorados con la medalla cívica del distrito del Lince. Hoy se ha revelado una placa en homenaje a ellos.